del gobierno nacional que le parecen positivas y qué cosas critica que la diferencian? Alfredo, como vocera institucional del gobierno de la ciudad, tengo algunas limitaciones, pero sí quiero decirte que hay algo que nosotros compartimos y que era muy necesario: ordenar las cuentas de la nación. En la ciudad de Buenos Aires hace muchos años que tenemos equilibrio fiscal. El año pasado hemos cerrado con una baja del gasto de 8,6% del gasto de la Ciudad de Buenos Aires, 860.000 millones de pesos menos. Hemos dado de baja casi 9.500 contratos políticos y de asesores. Entonces entendemos perfectamente desde hace muchos años lo que significa el equilibrio fiscal, y en el caso de la nación, para que la ciudad tenga más, digamos, desarrollo económico, por ejemplo, que podamos generar más empleo, que haya más inversión privada en la ciudad y que los porteños vivan mejor, y cualquier persona las que transita por nuestra ciudad y que vive en la Argentina, obviamente había que controlar la inflación. En ese sentido, el acuerdo es total. ¿Dónde tenemos diferencias? Sí. Bueno, creo que se vieron escénicamente el sábado en la Asamblea Legislativa, en la legislatura de la ciudad, donde concurrieron 55 de 60 legisladores, donde Jorge Macri, el jefe de gobierno, hizo su presentación de balance del año pasado y la propuesta del año legislativo, donde queda claro que hay respeto a la disidencia, a la diferencia política, donde se escucha a los opositores que traigan una idea que sea viable, lo dijo así Jorge Macri, para implementar en la ciudad, donde no nos vamos a distraer un centímetro cuando sea obstrucción por obstrucción. Entonces me parece que ahí, en esta cuestión republicana de las formas, que desde el PRO siempre nos ha preocupado y ocupado, y que ha sido tan criticado, yo creo que se vuelve a valorar en parte de la ciudadanía la importancia de cuidar el respeto a la ley, el respeto a la opinión disidente, el respeto a la libertad de expresión. Bueno, hablando de la libertad de expresión, vos hiciste un punto, Alfredo, respecto de la transmisión, y yo te quería aportar algunos datos, porque si no queda en una suerte de impresión personal de algún periodista, y la verdad que los datos son bien concretos, son datos oficiales que proporcionó el propio Parlamento. La cantidad de periodistas acreditados en pasos perdidos este año fue de 60. El año pasado, no lo comparo ni con el gobierno de Alberto, ni el de Cristina, ni el de Macri, el año pasado había habido 185 periodistas acreditados en pasos perdidos, es decir, hubo menos acreditaciones. Los reporteros gráficos en los palcos este año acreditaron a 17. El año pasado habían acreditado 44. Sí. En total, los acreditados este año fueron 209 y el año pasado 264. Laura Serra, que hace 27 años que es acreditada parlamentaria de la Nación, me contaba que ella por primera vez en los 27 años en los que trabaja allí tuvo que ir a una sala donde ni siquiera tenía audio para poder escuchar lo que estaba pasando dentro del recinto. Entonces, esto es algo que efectivamente sucedió. Realmente preocupante en ese aspecto. Laura, hablábamos del tema de la inseguridad. Yo decía que, bueno, habían asesinado a una cantidad importantísima de policías de la ciudad cuando regresaban a su casa, cuando salían de su casa, porque viven en la provincia de Buenos Aires o vivían en la provincia de Buenos Aires. Simultáneamente, el hecho de una cantidad importante de fuga de presos en las digamos, de las comisarías donde no deberían estar, porque son en general presos que tienen que tener en cárceles nacionales. Bueno, finalmente generó un cambio de ministro dejando salir a Waldo Wolf. ¿Por qué no me comenta eso? ¿Cuál es la decisión del gobierno en ambos temas? La decisión del gobierno ha sido clara desde el momento en que Jorge Macri asumió la jefatura de la Ciudad de Buenos Aires, que es ir de frente contra el delito en la ciudad. En el caso de Waldo Wolf, se ha decidido que pase a tener un rol más político en la campaña electoral, una vocería más política, pero es un cambio táctico. La estrategia sigue siendo la misma, que es el combate de frente al delito, y hoy tenemos como ministro de Seguridad Horacio Jiménez, que es un policía, porque es tiempo de policías y es tiempo de ser implacables contra el delito, porque bien lo has dicho y lo han manifestado anteriormente, la ciudad no es una isla, vivimos rodeados del conurbano y el conurbano es un descontrol.
porque Ahora, el gobernador no asume el liderazgo de la política de seguridad como sí lo hace el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y nosotros tenemos la responsabilidad de proteger a la ciudad, de proteger a los porteños y de proteger la propiedad y el patrimonio porteño. ¿Hubo algún desgaste ahí entre el Ministerio de la Ciudad y el Ministerio de la Nación? Digo, cuando se habla de tiempo de policía, ¿no es tiempo de político, por el contrario? En el caso de la evaluación que se ha hecho es que entramos en un momento donde necesitamos policías a cargo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que es una fuerza eficiente, que es una fuerza nueva, pero ya con casi 28.000 efectivos. Y lo que ha habido han sido siempre conversaciones, tensiones y distensiones, como pasa siempre. Han hecho públicas las tensiones, ¿no? Porque la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, Claro. ha sido muy vehemente y muy dura con la Bueno, administración pero de la seguridad de la hubo un cruce ciudad. con Waldo Wolf muy Entonces, Bueno, fuerte. pero hay un dato que Quizá trajo... los tiempos, decía Laura, bueno, es tiempo de policía, quizás sea una manera de alinearse más con el gobierno nacional o con No es alinearse, porque el compromiso En de materia de Jorge Macri seguridad, estuvo ¿no? desde el día 1. Es más, la superpoblación en las comisarías y alcaldías se debe a que todo el año pasado se incrementó la detención de delincuentes en la Ciudad de Buenos Aires. Y como bien dijo Alfredo, esos delincuentes que están donde no deben estar, que son comisarías y alcaldías, deberían estar en el Servicio Penitenciario Federal. Siempre estuvimos dispuestos y seguimos dispuestos a resolver ese tema encontrando una solución estructural con el Ministerio de Seguridad de la Nación, y esperamos que el nuevo ministro Horacio Jiménez avance en ese camino en las conversaciones con la ministra Bullrich. Recién usted decía que Waldo Wolf va a pasar a cumplir un rol mucho más político. Recuerdo que, si no tengo mal los números, el 18 de mayo son las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, donde se van a elegir los concejales, ¿no es cierto? Legisladores de la Ciudad de Buenos Legisladores Aires, de la la ciudad. mitad de la legislatura son 30, va a ser la elección el 18 de mayo, El 18 de mayo. efectivamente. Bueno, el cierre de listas es ya. El cierre de listas es a fin de mes. Es a fin de mes y hay una cantidad de versiones que surgieron esta tarde que usted, Laura Alonso, iba a encabezar la lista de legisladores de la ciudad por el PRO. ¿Eso Bueno. es verdad? ¿Es mentira? ¿Hay alguna chance? La información es incorrecta. Todavía ni siquiera se han cerrado las alianzas electorales en la Ciudad de Buenos Aires y las candidaturas recién se van a conocer el 29 de marzo. Así que en este momento estamos todos comprometidos con la gestión de la Ciudad de Buenos Pero no Aires. descarta esa posibilidad. En mi caso, personalmente, estoy comprometida con el trabajo que me ha ofrecido el jefe de gobierno hace recién un par de meses, que es contarle a los porteños lo que está sucediendo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y las acciones que toma el gobierno. Si se lo pide Jorge Macri, ¿sería candidata? O sea, hoy a No esta es- hora, a las no es- 22, 29, no es correcta la información, pero podría... No es momento de hablar de candidaturas. Estamos hablando de temas delicados como temas de la ciudad que no se deben mezclar con cuestiones electorales, temas de educación, de salud, de infraestructura. Anunciamos una línea de subte nueva la semana pasada, 2 líneas de trambús, un cambio en el sistema de movilidad de la ciudad muy importante. Estamos en la agenda del hacer, que es la que nos define como gestión del PRO hace 18 años. Acaba de decir que todavía ni siquiera se han visto la posibilidad de las alianzas electorales. Usted personalmente, como cuadro político, más allá del rol que tiene ahora, ¿considera que debería iniciarse un trabajo de acercamiento e ir en una lista en conjunto con La Libertad Avanza o no? Esas son discusiones que se van a dar en el ámbito de la política, donde obviamente el jefe de gobierno tiene un rol fundamental en esa mesa de conversación, pero todavía no es tiempo de hacer público ningún tipo de conversación, porque va a suceder, creo que el 18 de marzo es el último día para presentar las alianzas muy y ese poco. día se va a conocer. Falta nada. Bueno, pero ustedes son todos muy 12, 13 ansiosos. días, Yo no sé. los entiendo, Cuatro días. Representamos a la... los entiendo y los comprendo, pero también debo marcarles que la información que Claro. circula hoy no es correcta. Ahora, para el PRO sería o es un desafío conservar el distrito propio, que es la Ciudad de Buenos Aires, porque La Libertad Avanza también es cierto, y esto hay que decirlo, cuando buscó tener un partido a nivel nacional, que ya lo ha logrado, Karina Milei, el primer lugar a donde fue a afiliar es a la Ciudad de Buenos Aires. Hay una intención también pareciera de La Libertad Avanza de disputarle al PRO en su propio territorio. Débora, nosotros gobernamos la Ciudad de Buenos Aires hace 18 años y la gobernamos transformándola y mejorándonos siempre a nosotros mismos. Para nosotros la ciudad es el corazón no solo de la Argentina, sino de una visión de ciudad y de país, que es educada, culta, abierta, diversa, productiva, talentosa, pujante, que se supera día a día, porque esa es la dinámica que No te dijo presenta segura, ¿no? siempre la Ciudad de Buenos Aires. Segura también es la No, ciudad pero digo, ¿es la capital mayor más... preocupación esta? Es la mayor preocupación de todos los argentinos la seguridad,
Y nosotros lo sabemos, por eso invertimos muchísimo, casi el 18-19% del presupuesto de la ciudad, porque la ciudad tiene presupuesto, y para entender cuáles son las prioridades de un gobierno, y esto es importante para los oyentes, hay que ver dónde va la plata, y la plata es la de los contribuyentes. Y las 3 partidas prioritarias en la ciudad de Buenos Aires son educación, seguridad y salud, que tienen que ver con las preocupaciones de los porteños. Estaba pensando, esto ya es una reflexión personal, si quiere también hacer su reflexión. Hay una tensión tremendamente fuerte entre las huestes de Karina Milei y las huestes de Jorge Macri o del PRO en la ciudad de Buenos Aires. Si esto genera la posibilidad de que el kirchnerismo gane la ciudad de Buenos Aires, la justicia se hará a través de la historia. La gente no va a olvidar quiénes son los dirigentes de la Libertad Avanza y del PRO que han permitido, yo diría que sería un avance brutal del kirchnerismo si gana la ciudad de Buenos Aires, ni hablemos si acompaña ganando la provincia de Buenos Aires, pero que exista la posibilidad, he visto últimamente encuestas donde dan a este muchacho Santoro, digamos, lo dan primero, es de una irresponsabilidad que abran algún tipo de chance de que gane el kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires, que insisto, la gente después se lo va a cobrar o la historia se los va ¿Puedo a responder facturar a eso? como quiera. Es una elección legislativa. Sí, Entonces, pero yo entiendo todo se empieza por lo legislativo. No, pero yo entiendo todo el interés que usted... Sí, pero nosotros también ganamos en la provincia de Buenos Aires en 2013, ganamos en 2011, en 2013... y no se cayó el kirchnerismo en ese momento. Sí, fue un cambio importante. Ahora, lo que debo decir es que esta es una elección legislativa, como va a ser una elección legislativa en la provincia de Buenos Aires. No se derrumba el país. Tampoco le pongamos tanto dramatismo a una elección intermedia. Ahora abre una puerta ahí, ¿no? Porque Alfredo hacía este análisis político, pero podría suceder que la elección local, la que Jorge Macri decidió desdoblar, sea una elección en la que vayan separadas las fuerzas políticas opositoras al kirchnerismo, digo, la Libertad Avanza y el PRO eventualmente, y que haya alguna confluencia para la elección nacional. ¿Eso podría hablarse o está en alguna mesa de conversación política? Bueno, eso es una respuesta para un analista político, así que me saco el sombrero y te digo, todo está pero abierto. ¿hay alguna conversación que todas las conversaciones conozca? y las combinaciones, vamos a decirlo así, están todas abiertas porque en realidad no se han cerrado alianzas para la elección local, que es el 18 de mayo, y ni siquiera conocemos quiénes van a ser los candidatos recién el 29 de marzo. ¿Pero hay conversaciones? Así que debo decirles que, a ver, conversaciones siempre existen entre todas las fuerzas políticas que piensan parecido, ¿no? Por supuesto, nosotros no pensamos nada parecido con el peronismo, el kirchnerismo y todas sus derivadas. Todo lo que suene a populismo, el PRO lo rechaza de plano, y eso me parece que también lo quiero remarcar acá. ¿Y qué es el populismo? La demagogia, ir en contra de las instituciones, la exaltación o el culto a la personalidad, todo ese tipo de cuestiones que nos parecen que pueden empastar un proceso virtuoso de desarrollo económico de la Argentina. Eso no nos gusta. Y eso no le gusta al PRO y no le gusta al votante que aportó su voto para que Javier Milei sea el presidente de la Argentina. Estaba pensando ya un poco como última pregunta, nos ha sorprendido a muchos cómo la presión de la sociedad y las encuestas van modificando algunos aspectos. No sé si saben, pero hoy el gobierno de la provincia de Buenos Aires, de Axel Kicillof, dio a conocer que cuando haya paro de los docentes va a descontar los salarios. Algunos lo leían en clave interna, que Baradel es kirchnerista y Kicillof está peleado, pero más allá de eso, se ve que han registrado que los paros de los docentes van contra los alumnos e, insisto, contra las familias menos pudientes que no van a escuelas privadas. En la ciudad eso no ha ocurrido. En la ciudad hace años se descuentan los días de paro, pero en la ciudad se iniciaron las clases la semana pasada, mañana empiezan los estudiantes secundarios y todo funciona con normalidad. Hay conversaciones con los sindicatos, porque hay un montón de sindicatos docentes en la ciudad. 8, creo. Hay conversaciones sindicales, pero también educativas, porque si no nos olvidamos de la educación y por eso cambiamos la currícula, estamos cambiando el modelo de enseñanza-aprendizaje, estamos haciendo un montón de cambios en la ciudad. Ahora, a Kicillof yo no le creo nada, es todo para la tribuna. Todo para la tribuna, es un mentiroso compulsivo. Hace décadas que destruyeron la provincia de Buenos Aires en la educación, en la seguridad, e incluso
si pueden, en lo productivo. Entonces, Kicillof es lo peor que le pasó a la provincia de Bueno, Buenos igual Aires. hablando de educación, vos sabés que de las ausencias en el recinto el día sábado... Perdón, ahí estamos viendo el ahí título está, del Diario de la Nación, ¿no? Bueno, bienvenido al mundo real, Kicillof, ¿no? Claro. Ojalá votaran también la ley de esencialidad educativa, que hace tanto que se discute, creo que fue Finocchiaro y hay 2 o 3 proyectos Seguro. dando vuelta. No, pero quería decir que de las ausencias, en el discurso del presidente Milei hubo 2 ausencias notorias, la educación y los jubilados. Y remarco lo de la educación porque vos te acordás que en el Pacto de Mayo el presidente Milei incluyó el tema educativo justamente a pedido de muchos líderes políticos opositores, pero afines al gobierno, que le decían que cómo no iba a estar la educación al Pacto de Mayo. No dijo nada de educación el 1 de marzo Sí, y fue increíble. realmente llamativo, ¿no? La última pregunta es bien capciosa, pero el que avisa no traiciona. Bueno. ¿Con quién está más enojada o con quién se siente más cerca? ¿Con Patricia Bullrich o con Horacio Rodríguez Larreta? Yo no me enojo nunca con nadie. Bueno, Son años, son años. no le creo, Años, no le creo, Laura. No, para nada, no, para nada. No, uno no, el enojo no produce nada Bueno, pero bueno, el ¿no? análisis político, digo. Entonces, no, me parece que toman caminos o decisiones cada uno y cada uno debe hacerse cargo. En la política yo siempre digo eso, ¿no? Somos todos adultos responsables, cada uno debe hacerse cargo de las decisiones que toma y enojos jamás. No existe el enojo para mí. Muchísimas gracias, Laura. Hugo había planteado la posibilidad de qué va a pasar con Ariel Lijo, ni más ni menos, y con todo el tema del criptogate.